Gracias, le aprecio mucho a la jueza de distrito, Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial, que me haya aceptado esta llamada. Señora jueza, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Un saludo a tu audiencia. Gracias. A ver, ¿cómo va esto del paro? Pues el día de hoy es el primer día que se inicia con esta suspensión de actividades jurisdiccionales. Se hizo la declaratoria formal de esta suspensión y pues bueno, estamos en cada una de las sedes. Es importante también comentarte que los casos urgentes seguirán siendo atendidos, esto porque tenemos como encomienda del Poder Judicial los temas de protección a aquellos derechos que se deben salvaguardar, como la vida, la libertad y diversos temas que justo con la declaratoria formal de la suspensión se han descrito en un comunicado que el día de mañana se publicará en el diario en un diario de mayor circulación con este efecto de que la gente sepa que en estos casos urgentes tendrá un tribunal que lo escuche y que en su caso dé trámite a su asunto. A ver, jueza Juana Fuentes, ¿nos puede usted decir qué casos van a atender como urgentes o extraordinarios? Claro que sí. Mire, hay un listado, por ejemplo, en los centros de justicia penal federal, se consideran casos urgentes esas determinaciones que se refieren a la calificación de las detenciones, vinculaciones a proceso, implementación y modificación de medidas cautelares, esto relacionadas con la prisión preventiva, además de las determinaciones que se adoptan en temas de extradición. Esto pues dada la importancia que tiene una persona que puede estar involucrada en un procedimiento de este tipo, pues estos continuarán su cauce. También en los centros de justicia y juzgados de distrito especializados en materia de ejecución, aquellas decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas y se hace un listado de ellas. De igual forma, tenemos temas en tribunales colegiados, tribunales de apelación, que se enlistan para efectos justamente de tutelar estos derechos de las personas y no se ponga en riesgo su vida. Pongo el ejemplo también en materia civil, estas determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, Bien. Las determinaciones sobre pensiones alimenticias y los amparos que afecten el interés superior de personas menores de edad. Bien, todo esto está operando. Ahora dígame, en los otros casos, ¿están corriendo los plazos legales o no? Porque acuérdese, usted lo sabe mejor que yo, ¿sí? Siempre hay plazos que están corriendo en los procesos. Se suspenden. Recordemos que ya tuvimos también una experiencia en el año 2020 cuando fue pandemia. el tema del COVID. Así es. Y también este tipo de asuntos quedaron suspendidos en la tramitación y se atendían también casos urgentes. El presidente dice que no tiene ninguna importancia su paro. ¿Usted qué opina? Pues totalmente lo contrario, son de suma importancia. El día de ayer comentábamos que tienen que tomarse en serio esta protesta que nosotros expresamos a través de la suspensión de actividades. No somos los únicos que lo hemos expresado, se han aliado, bueno, no le voy a llamar esa frase porque me parece que podrían darle una interpretación diferente. Simplemente se han unido voces, no nada más del país, sino también extranjeras, donde expresan que no es la forma de mejorar un sistema de impartición de justicia y que es justo el tema que nosotros hemos defendido tanto en estos días y de los que pedimos siempre fueran escuchados, porque no es la solución al problema, menos ahora que sin duda se detiene la impartición de justicia. Pedimos a la sociedad que nos entienda cuál ha sido el clamor y el reclamo hacia el legislativo, hacia el presidente de la República, que reconsideren esta reforma tan lesiva, no tanto para los 55,000 trabajadores que integran el Poder Judicial, que bueno, ya es un grave daño, pero cierto es que también a la sociedad se está violentando esta división de poderes, están tratando de abarcar un poder judicial que es el contrapeso de los otros poderes y desafortunadamente pues viene un tema muy delicado en el país
nos encontramos en un momento muy importante para la República. ¿Por qué? Pues porque finalmente esa reforma lo que pretende es apoderarse del poder y del Poder Judicial en especial. Entonces no podemos dejar esta concentración en un poder absoluto, porque si algo ha garantizado el Poder Judicial de la Federación es el respeto a los derechos humanos. Pero dicen que no, dice el presidente que no, que es una cueva de bandidos, de corruptos entregados a los delincuentes del crimen organizado, a los delincuentes de cuello blanco. Pues totalmente rechazo esa afirmación, como todas aquellas donde afirma que somos corruptos, que somos de la élite. Totalmente es un tema que confrontamos en el discurso, y que justo en esa denostación es donde lamentablemente no ha habido un punto de encuentro, y lo único que se pone en riesgo es a nuestra sociedad cuando dos poderes se enfrentan. Dígame, los ha llamado paleros. Así es, a nuestros trabajadores, es sumamente agresivo, y pues muy lamentable que tenga esta percepción, porque la gente que trabaja en el Poder Judicial y que forma parte de los sistemas, desde el mecanógrafo, desde el secretario que hace proyectos de sentencia o que lleva el trámite de los juicios, de forma alguna puede ser palero, porque debo decirle y orgullosamente que el Poder Judicial se ha preocupado mucho por profesionalizar a la gente. En la mayor parte de las plantillas de los órganos jurisdiccionales son licenciados en Derecho. Son gente que tiene una carrera profesional en suma a su carrera que ha desarrollado dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, no pueden ser gente que no sepa lo que está defendiendo, y mucho menos que compre discursos de que no se les afectan sus derechos, cuando todo lo contrario, tienen la capacidad suficiente para entender la dimensión de la afectación que está provocando esta reforma. Bueno, pues ¿están dispuestos a llegar hasta el final? Así es, Joaquín, así es. Hemos encontrado lazos de unión entre los juzgadores y los trabajadores. Las acciones que se desarrollan en cada una de las sedes, 932 órganos jurisdiccionales en todo el país, hoy son una sola voz y totalmente rechazan la reforma, y están convencidos de llegar hasta las últimas consecuencias para defender justamente al Poder Judicial y para defender a nuestra sociedad. Es lo que garantiza los contrapesos en un poder. Ahora, y no vamos a permitir que se lesione ese derecho. Ahora, jueza Juana Fuentes, es un hecho que la Cámara de Diputados, ya con la mayoría, y el Senado, que conseguirán estos 3 diputados, estos 3 senadores que les faltan, van a aprobar la reforma judicial del presidente López Obrador. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues continuar luchando. Hay mecanismos. Finalmente, en primera, yo sé que a lo mejor es una opinión ilusa, pero deben entender los legisladores que no pueden sacar una reforma al vapor. Me parece que es mucha la opinión que se les dice. Eso no les importa. A ver, no les importa. A ellos les importa solo quedar bien con el presidente. Pues les debería de importar a los que llegan y a la presidenta que llega, porque se enfrentará un grave problema social, un grave problema de país, una afectación a la República, una afectación a la sociedad, y me parece que nadie quiere llegar a una casa donde tenga 20,000 deudas y sin gente que quiera invertir. Esto se ha expresado por los empresarios de otros países, por grupos económicos que sin duda son un claro ejemplo de lo que está pasando en el país cuando emiten opiniones, y deberíamos de preocuparnos por esa certeza jurídica que se les debe dar a ellos para poder invertir en nuestro país. Bien, jueza Juana Fuentes, pues seguiremos en contacto, pero yo no sé si en algún momento se vayan a doblar ustedes, ¿sí? Pues no lo creo. No lo creo, porque la gente del Poder Judicial está formada para hacer justicia, y es la encomienda primordial, y tenemos que ser impartidores de esa justicia para nuestra sociedad, para nuestro país, que tanto queremos y al cual no le debemos. De ahí que siempre cuando un juzgador toma protesta,
hace ese compromiso con la sociedad de hacer cumplir la Constitución. Así es que en esa lucha estamos por hacer cumplir nuestra Constitución. Jueza Juana Fuentes, seguiremos en contacto y le mando un saludo. Igualmente, Joaquín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la jueza Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Insisto, el presidente lo está desdeñando, le está quitando importancia y yo creo que independientemente de que él lo minimice, es un tema muy delicado. A ver hasta dónde llega.